que está advirtiendo el analista desde la organización Conflict Response, Kyle Johnson, sobre esta problemática de conflicto en la región de la Amazonía, del Guaviare especialmente, y también del departamento del Caquetá. Esto en materia, como les decíamos, pues de orden público, después de la situación que se ha vivido en el departamento del Caquetá las semanas anteriores, donde se reportaba pues un desplazamiento, este enfrentamiento entre los bloques disidentes de las FARC hoy tienen, por supuesto, muy preocupada a la región. Kyle Johnson, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Laura. Bueno, pues Kyle, hablemos de esta advertencia que ustedes hacen, sobre todo en ese análisis de lo que podría estar previniendo o pasando aquí en la región, porque ya han registrado pues hechos violentos en esa confrontación militar que hay entre estos dos bloques disidentes. Sí, pues exacto, o sea, partimos del hecho de que, por ejemplo, en Cartagena de Chairá, en Caquetá, ya se han dado algunos hechos violentos entre, digamos, el bloque liderado por Calarcá y el liderado por Mordisco. Esto después de no solamente la división que se ocurrió este año, sino varios meses en que el lenguaje entre las dos partes, digamos, los dos bloques, se iba escalando y escalando y escalando, apuntando hacia ya una posible confrontación violenta. Lo que queríamos alertar y lo que nos preocupa a nosotros es que esa confrontación, que ya se dieron algunos hechos en Caquetá, se traslade también al departamento de Guaviare. Eso más que todo en algunas zonas específicas donde los dos bloques operan de manera como geográficamente cercana. Hacia la zona del Guayabero o la zona de Cristalina para arriba es como donde creemos que puede haber mayor riesgo de que si se da una confrontación entre ellos, que se puede dar en ese sector del departamento. Empezar ahí. Analizando lo que había venido pasando antes, Kyle, sobre estos liderazgos de Calarcá, por ejemplo, en la mesa de diálogos con el gobierno nacional, y la postura pues que ha tomado Iván Mordisco, ¿era previsible esta separación de estos dos bloques? No sé si era predecible, pero sin duda el escenario, la posibilidad siempre estaba ahí. Antes de la división, pues el MC, o lo que comúnmente se le llamaba el MC, ha venido haciendo ejercicios de consolidar su jerarquía interna. Obviamente sin lograrlo, pero estaban haciendo el intento y tenían algunos avances. Sin embargo, ese proceso es muy importante, el cómo se hace, y cómo en este caso Iván Mordisco decide manejar su liderazgo generaba aún más tensiones, y había tensiones en la mesa, incluso entre distintas unidades durante buena parte de la negociación. Pero esas tensiones no necesariamente llevan a un rompimiento, como ocurrió en este caso. A veces existen, a veces se resuelven, a veces simplemente siguen ahí. Pero eventualmente, en este caso sí se dio el rompimiento por algunos temas internos y por algunos aspectos de la negociación, incluso en el ciclo ahí en San José de Guaviare. Entonces no creo que se pueda decir que era predecible, pero sin duda era un escenario en que simplemente ocurriera, porque además se sabe que las negociaciones de paz a nivel internacional y en el mundo de por sí aumentan la posibilidad de rompimientos internos en los grupos armados. Entonces, ese riesgo siempre ha estado latente, pero habría distintos desenlaces para las tensiones internas, pero en este caso tenemos el rompimiento que ya todos conocemos. Kyle, el escenario con respecto a los campesinos que quedan en medio de esto, ¿qué se piensa respecto a esto? Pues quedar en medio de dos grupos. Sí, esa es quizás la mayor preocupación, porque en todos estas disputas
en el país que, por ejemplo, si uno mira el Cauca, Nariño, Arauca, sur de Bolívar, etcétera, donde hay disputas muy fuertes entre grupos armados, la principal víctima es la población civil. Ni siquiera son los grupos de por sí. Entonces el riesgo es justo eso, que se repita esa dinámica en Guaviare. Algunas de las amenazas, digamos, o los panfletos comunicados que ha publicado la gente en Mordisco tiene un lenguaje muy fuerte contra la población civil. Y los grupos probablemente tienen cierta percepción de quién es la base social del otro. Y ese es un tema clave. Aquí no importa realmente quién es, no es en la realidad base social de un grupo o no. Lo que importa va a ser la percepción de los dos grupos hacia el otro. Entonces, si la gente de Caracas percibe que alguien es de la base social de Mordisco, ese alguien va a estar muy en riesgo. Y viceversa. Entonces, eso pone en riesgo en particular para nosotros como los presidentes de las juntas de acción comunal, los miembros de las guardias campesinas que existen en el departamento, y después otras personas de la población civil que pueden ser acusados de trabajar con el grupo enemigo. Pero sin duda, eso parece que sin duda la población con mayor riesgo en un escenario de confrontación va a ser la población civil. De hecho, Kyle, en uno de esos comunicados o panfletos que usted menciona, la gente de Iván Mordisco pues envía un mensaje muy contundente también a las guardias campesinas, con nombre propio, menciona algunas organizaciones y esas guardias campesinas que hoy seguramente están en el medio porque venían haciendo pues algún trabajo en el territorio y hoy no saben pues ese riesgo, como usted lo dice, de estar de un lado o de estar del otro. Sí, eso es un poco otro aspecto ahora difícil para las guardias campesinas, porque uno ya existe una estigmatización de ellas, que hay acusaciones de otros actores de trabajar con uno u otro actor, y están en una situación de mucha presión en general, y ahora tienen esta amenaza, o este lenguaje muy fuerte de amenaza de Mordisco hacia ellas. Eso los va a poner desafortunadamente en mayor riesgo, especialmente porque juegan un papel muy público, muy abierto, en distintos escenarios donde se han organizado y han hecho varias cosas. Entonces es un poco como, tristemente, por ejemplo, no me sorprende que sean las guardias de las primeros actores que reciben amenazas. Y obviamente hay que tener en cuenta que hay guardias en muchas partes del departamento. Entonces, dependiendo de cómo, si resulta que se da esta confrontación, que ojalá no, pero pues el riesgo es bastante fuerte que sí. Cómo se da la geografía de esa confrontación, porque hay guardias en el Guayabero, hay guardias en Calamar, hay guardias en el Río Nidia, hay guardias en la trocha ganadera. O sea, es un actor cada vez más fuerte en el departamento y por eso puede ser que tenga mayor riesgo en este escenario de confrontación. Kai, con los muy buenos días, en este proceso que precisamente se ha llevado de negociaciones, de trabajo según ellos en mesas con el gobierno, pero después de esto, esta confrontación, ¿quién ve usted más fuerte en este caso? ¿Los señores de Iván Mordisco o los señores de Calarcá? Pues depende de como un poco la geografía, porque si estamos pensando en Guaviare, obviamente quien tiene mayor injerencia en el departamento es la gente de Mordisco. Realmente la gente de Calarcá tiene solo unos sectores muy específicos donde opera en el departamento. Obviamente eso puede cambiar a través del tiempo, pero por ejemplo en Caquetá, donde Calarcá es más fuerte, Mordisco no es tan fuerte, pero Mordisco ya, o sea, los hechos violentos ya han ocurrido en Caquetá. Entonces toca ver un poco cómo va a ser, cómo sería la geografía de eso. En las zonas de Calarcá, en Guaviare, la gente anticipa que Mordisco va a querer entrar de todas formas y pues están muy preocupados. En
en parte porque pues Mordisco sí tiene más gente en Guaviare que Calarcá. Pero un tema que va a ser un poco, que puede influir en esta dinámica, que toca ver cómo se maneja y que tiene que ver con la mesa, es la georreferenciación de las unidades de Calarcá. Si esto avanza y si eso se da, puede que, o sea, la dinámica, la posible dinámica de la confrontación o incluso la confrontación ya en Caquetá cambiaría, porque implicaría que las unidades de Calarcá estén quietas, o sea, estén en ciertos lugares específicos, pues qué tan específico no se sabe todavía, y de ahí no se saldrán, y tendrían como una protección implícita de la fuerza pública. Pero eso ya entra también en muchos escenarios difíciles de cómo va a ser la negociación y cómo va a afectar la negociación en el territorio. Kyle, sí. Pero al comienzo de octubre hay un nuevo ciclo de negociación, entonces de pronto ahí podemos tener algunas luces. Y sobre eso le quería preguntar, el papel de la fuerza pública, porque en el caso, por ejemplo, del departamento del Caquetá, el gobernador nos contaba que fue solamente con la presencia del ejército que la comunidad pudo regresar a sus viviendas, a su caserío. En este caso, él estaba pidiendo el respaldo del gobierno nacional para garantizar, pues, de manera permanente esa presencia del ejército nacional. Es decir, que aquí el ejército, pues, jugaría un papel importante. Sin embargo, pues, la postura del gobierno nacional no está clara tampoco ante estas divisiones de los bloques de las FARC. Sí, no, eso es una gran pregunta. De primer lugar, o sea, la fuerza pública tendrá que asumir su trabajo como un poco a ver como de otra forma quizás. O sea, va a haber, porque además el cese con Mordisco se acabó. Entonces, sí. La fuerza pública en teoría va a estar haciendo más operaciones contra la gente de Mordisco, como vimos con la muerte de alias Steven hace como un mes. Se puede anticipar una intensificación de operaciones y de confrontación militar entre Mordisco y la fuerza pública. Es interesante que Mordisco acusa a Calarcá de ya trabajar con la fuerza pública, como que es una acusación interesante, pero es importante que ya esté sobre la mesa. Pero al mismo tiempo depende de cómo se define la georreferenciación, el papel que la fuerza pública puede jugar en zonas donde la gente cada vez esté concentrada. Eso dicho, la fuerza pública va a ser un actor de varios, que es clave que juegue un papel en proteger a la población civil. Si la población civil va a ser o puede ser el blanco principal en esta confrontación, van a requerir una protección especial. Porque eso no se puede dejar a la gente como a su suerte en este contexto. Eso dicho, hay denuncias de comunidades de abusos y maltrato por parte de la fuerza pública que pues habría que como verificar, pero también la fuerza pública tiene que asegurar que no estigmatice más, que tenga una mejor relación con la población, que eso sea una oportunidad para cambiar esa relación en muchas partes del departamento. También hay que tener en cuenta que pues ha habido algunos episodios este año donde la fuerza pública ha querido entrar a actuar y la Guardia Campesina no lo ha permitido. Entonces, si la fuerza pública va a ser un actor que central en la protección de la población, también esa relación fuerza pública, comunidades, Guardia Campesina, pues tendría que cambiarse de alguna forma. ¿Cómo? No sé, pero va a ser un tema muy importante en el caso de que se dé esta confrontación. ¿Qué tipo de protección se podría dar para esta población? Porque primero está la problemática que tiene con estos dos grupos armados, pero segundo también está el proceso que se está llevando precisamente donde ya en algunas partes como el Guayabero no tienen esos puentes de acceso precisamente a varias poblaciones, donde pues obviamente y las personas que hemos transitado por allí, pues sabemos que sí, efectivamente por allí transita la guerrilla, pero también transita campesinos
vecinos, personas que llevan su lechería, personas que llevan su ganadería, transportan precisamente su plátano, su yuca, que llevan sus hijos precisamente a las escuelas y que también afrontan esta dura realidad de que ya no tienen puentes, de que les toca mirar cómo se mueven por estas carreteras. Entonces ahí se aumenta más como el conflicto y la problemática económicamente para estas regiones. Sí, claro, eso es un poco un reflejo que simplemente lo complejo que es, o lo compleja que es la vida en esas partes del departamento, porque sí, uno va por muchas partes y sí, pues por los puentes sí sabe que sí, por ahí se mueve la guerrilla, pero yo creo que pues obviamente se mueve la gente también. Entonces, si el enfoque va a ser puramente de seguridad y de no permitir que la guerrilla se mueva, entonces pues la política puede ser acabar con esos puentes o destruir esas vías, etc. Algunas vías obviamente son nuevas y permiten la deforestación o incentivizan la deforestación también, pero también ahí vive la gente. Entonces realmente lo que creo que se puede necesitar es simplemente unas políticas un poco más coordinadas en cómo abordar ese tipo el territorio de Guaviare en muchos de los aspectos alrededor de su desarrollo, de su marco legal, por ejemplo, frente a la ley segunda y los otros tipos de territorios que hay, también el tema de seguridad, pero es cómo hacer el balance correcto entre todas esas necesidades que tienen las comunidades, todas las preocupaciones, y que realmente puede haber algo de Estado, probablemente de las alcaldías y gobernación más que todo, por ahora, porque como dijo Laura, y concuerdo completamente, el gobierno nacional es un poco no muy claro, un poco ambivalente frente a estos escenarios, pero cómo encontrar el balance entre todas las necesidades de las comunidades, sus derechos y necesidades económicos, sus actividades y eso, y el hecho de que en este territorio pues también opera una guerrilla. Pues, por ejemplo, destruir los puentes, que ha sido un tema últimamente en el departamento, en que los campesinos también han dicho como, oigan, no nos destruyan los puentes, que los necesitamos. Es un poco para mí el desbalance de todo eso. Ahí se prioriza simplemente la seguridad sobre la gente, y eso puede hacer que sea más difícil incluso llevar ese estado local que la gente necesita, la gente quiere, para mejorar la situación de seguridad y de conflicto armado y construir paz. Claro, y aquí también, Kyle, quería terminar con esa reflexión de qué recomendaciones darle a la comunidad del departamento del Guaviare, porque usted lo advierte, esto ya está pasando en Caquetá, podría pasar también en otros departamentos, pero especialmente del Guaviare. De hecho, escribió usted una columna en el diario El Espectador, porque si los interesados y los que nos están escuchando quieran leer esta opinión, pues se llama Guaviare bajo fuego. ¿Qué recomendación darle a nuestros habitantes, a los mandatarios mismos, los mandatarios locales, los que están allí en Calamar, en Miraflores, los alcaldes, los que están tal vez día a día con estos actores armados, y que hoy, por supuesto, también, así como nosotros analizamos el tema, ellos en territorio también dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sí, el tema es para las alcaldías, obviamente, o las autoridades locales, obviamente tener muy claro este escenario y prepararse para lo que puede ser los efectos, o prepararse para tratar de prevenir algunos efectos de esa confrontación, pero tener el presupuesto y tener las cosas listas por posibles desplazamientos. Por ejemplo, es supremamente importante entender esa ruta. Si, por ejemplo, una alcaldía no tiene la capacidad de responder a un desplazamiento, que es muy común en Colombia, no para pensar como una crítica ni una vergüenza ni nada así, qué es la ruta para activar y con qué actores para que sí se pueda dar una respuesta, y qué pasos puede tomar para tratar de prevenir, ser un actor de varios que van a estar en la prevención de violaciones de derechos humanos y el VIH. Yo creo que para las comunidades es supremamente difícil. Yo creo que lo clave para ellas es que sepan que no están solos, que hay varios actores en el departamento que pueden acompañarlos, que pueden estar pendientes de ellos, que pueden ayudar.
bien sea de actores como estatales, locales, incluso las mismas alcaldías, personerías, o la Defensoría del Pueblo, o las organizaciones internacionales que también operan, que también hacen trabajo ahí en el departamento, y todo eso que este escenario, esas preocupaciones que pueden venir y esos posibles hechos de violencia, y tratar de prevenirlos y minimizar su mitigación, tienen aliados, tienen gente con que pueden contar, y de pronto pueden ayudar. Eso yo creo que son, o sea, hay otros, ojalá hubiera un poco más fuerte presencia del gobierno nacional en Guaviare para acompañar con esos temas, pero manejan mucho desde Vital, pero igual creo que es clave que como la alcaldía de gobernación pueda tener esos espacios con gobierno nacional para empezar a pensar en qué va a ser su respuesta, qué va a ser sus planes, en dado caso que se dé esta confrontación ya en Guaviare, que se traslade o que se expanda desde Caquetá hacia Guaviare. Porque lo peor sería tener un escenario desafortunadamente advertido y conocido y después responder tarde. Yo creo que lo clave es por lo menos tener planes e ideas para esos escenarios. Pero siempre es bien difícil, porque a veces esos escenarios tienen elementos un poco impredecibles. Pero lo bueno para las comunidades es en este escenario, en esas preocupaciones, eso no tienen que estar solas. Yo creo que eso es clave para que vayan preparando, para que vayan movilizando, sabiendo qué hacer en caso de ciertos hechos o un desplazamiento, por ejemplo, o amenazas, que no están solas. Y hay gente que puede y está muy dispuesta a colaborar y acompañarlos en este y en otros momentos. Pero sí, es como digo, siempre hay unos elementos impredecibles, pero por parte de las autoridades, la preparación, yo creo que o la planeación previa es clave. Pues ahí está esas recomendaciones, ese análisis que vale la pena, sobre todo para mantener ese sentido de alerta de cierta manera, y la expectativa que puede pasar acá en el departamento del Guaviare, para no bajar la guardia, y sobre todo para que pues todos estemos atentos a lo que puede variar en la dinámica misma de nuestro territorio. Pues Kyle, como siempre, muchas gracias por ese análisis, por compartir con Marandúa estas reflexiones, y sobre todo pues esperemos que todo vaya de la mejor manera para nuestro departamento. No, muchas gracias, Laura, por la invitación. Un saludo a todos las oyentes, y de acuerdo, ojalá ese escenario que advertimos no se dé, y que las comunidades puedan seguir viviendo más tranquilos por ahora. Que así sea. Gracias, Kyle. Él es Kyle Johnson, analista